El Señor les bendiga, amados hermanos y amigos que en esta preciosa mañana nos acompañan para leer y escudriñar la palabra de Dios, contenida en los capítulos 32 y 33 del libro de Segunda de Crónicas. Estos pasajes nos presentan dos reyes en Judá, Ezequías y Manasés. A través de sus vidas encontramos lecciones valiosas sobre la fe, el arrepentimiento y la importancia de confiar en Dios en medio de las adversidades de la vida. Comenzaremos en Segunda de Crónicas en su capítulo 32, en el cual vemos a Ezequías enfrentando una crisis formidable. El rey de Asiria, Sennacherib, ha sitiado a Jerusalén y amenaza con destruir la ciudad y llevarse cautivo al pueblo. Ante esta situación desesperada, Ezequías muestra su confianza en el Señor y busca su ayuda a través de la oración. Dios responde poderosamente a la fe de Ezequías, enviando a un ángel que destruye al ejército asirio, salvando así a Jerusalén y a su pueblo. En contraste, en Segunda de Crónicas, en su capítulo 33, encontramos la triste historia del reinado de Manasés. Manasés es descrito como un rey malvado que se alejó completamente de los caminos del Señor. Instauró la idolatría, construyó altares paganos y promovió prácticas impías en toda Judá. Sin embargo, después de enfrentar la disciplina de Dios y ser llevado cautivo por un ejército extranjero, Manasés se arrepiente y busca al Señor en medio de su sufrimiento. Dios en su misericordia escucha la oración de Manasés y lo restaura a su reino. Estos pasajes nos enseñan la importancia de la fe, la obediencia y el arrepentimiento en nuestras vidas. A través de Ezequías, aprendemos que confiar en Dios en medio de las adversidades y buscar su dirección a través de la oración nos lleva a experimentar su poder y su intervención en nuestras circunstancias. Nos inspira a ser personas de fe inquebrantable, incluso cuando los desafíos parecen abrumadores. Por otro lado, la historia de Manasés nos recuerda que aunque podamos alejarnos de Dios y caer en el pecado, su amor y su misericordia siempre están disponibles para aquellos que se arrepienten y vuelven a Él. Es a través de su arrepentimiento sincero en el cual Manasés experimenta la gracia y el poder divino y es restaurado a su relación con Dios. Así que, amados hermanos, al leer estos pasajes, oremos para que el Espíritu Santo nos hable y nos guíe y que seamos personas de fe, confiando plenamente en Dios y buscando su dirección en cada aspecto de nuestras vidas. Oremos también por un corazón dispuesto al arrepentimiento para que podamos experimentar la gracia y el perdón de Dios en nuestras vidas. Así, amados hermanos, vendremos en palabras de oración dándole gracias a nuestro Padre Celestial por su favor y su misericordia en esta preciosa mañana. Amantísimo Padre que estás en gloria, te damos gracias en esta preciosa mañana que nos has concedido levantarnos con paz y bendición y nos has concedido tu favor y tus misericordias para con nosotros. En esta preciosa mañana venimos reconociendo nuestras faltas y nuestros pecados, pidiéndote perdón por nuestras transgresiones y por las veces que hemos errado y nos hemos alejado de tu camino. Padre eterno, ten piedad de nosotros y límpianos de todo mal con tu inmenso amor y tu misericordia. Padre celestial, en esta preciosa mañana te suplicamos por tus siervos, por tus ministros, evangelistas, pastores, por aquellos hombres y mujeres
que te sirven en todo el mundo. Fortalécelos en su fe, guíalos en su ministerio y dales coraje para enfrentar los desafíos que encuentren en el camino. Concédeles sabiduría para discernir tu voluntad y coraje para obedecerla. Que su dedicación y amor por ti sean testimonios poderosos de tu presencia en sus vidas. Así también, Padre eterno, te rogamos por tu iglesia amada, el cuerpo de Cristo en la tierra. Unifica a tus hijos en un solo propósito y en un solo espíritu, para que sean una luz en medio de la oscuridad y lleven esperanza a un mundo necesitado. Que nuestras diferencias no nos separen, sino que nos fortalezcan y nos impulsen a amarnos y a apoyarnos mutuamente. Dios eterno, te pedimos que nos concedas tu palabra bendita, esa constante fuente de inspiración y dirección en nuestras vidas. Ayúdanos a buscar tu palabra con diligencia y a meditar en ella de día y de noche, permitiéndonos entenderla con claridad y aplicarla con valentía en cada situación que enfrentemos. Que sea tu palabra la cual se convierta en un fundamento sólido sobre el cual construyamos nuestras vidas. Te pedimos, Padre eterno, que nos concedas un corazón hambriento por escuchar tu voz a través de las Escrituras y que nos ayudes a no solo oírla, sino también a ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Que tu palabra produzca fruto en nosotros, que podamos crecer en santidad y vivir en obediencia a tus mandamientos. Padre eterno, venimos delante de tu presencia depositando cada una de nuestras peticiones delante de tu altar, sabiendo, Padre, que cada una será contestada conforme a tu misericordia y a tu gracia en nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos, y damos comienzo a la lectura de la palabra del Señor en Segunda de Crónicas en su capítulo 32. Y la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús dice así: Después de que Ezequías llevó a cabo fielmente este trabajo, Sennacherib, rey de Asiria, invadió a Judá. Sitió las ciudades fortificadas y dio órdenes a su ejército para que penetraran las murallas. Cuando Ezequías se dio cuenta de que Sennacherib también pensaba atacar Jerusalén, consultó con sus funcionarios y consejeros militares y decidieron bloquear los manantiales fuera de la ciudad. Organizaron una gran cuadrilla de trabajadores para cegar los manantiales. Como consecuencia, se cortó el arroyo que corría por los campos, porque dijeron: ¿por qué han de venir aquí los reyes de Asiria y encontrar abundancia de agua? Luego Ezequías se esforzó en reparar todas las secciones caídas de la muralla. Erigió torres y construyó una segunda muralla exterior a la primera. También reforzó los terraplenes en la ciudad de David y fabricó grandes cantidades de armas y escudos. Designó oficiales militares con mando sobre los habitantes y los reunió delante de él en la plaza junto a la puerta de la ciudad. Luego, Ezequías les dio ánimo, diciendo: sean fuertes y valientes, no tengan miedo ni se desalienten por causa del rey de Asiria o de su poderoso ejército, porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado. El rey podrá tener un gran ejército, pero no son más que hombres.
Con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros. Las palabras de Ezequías alentaron en gran manera a la gente. Mientras el rey Sennacherib de Asiria aún sitiaba la ciudad de Laquis, envió a sus oficiales a Jerusalén con el siguiente mensaje para Ezequías y para toda la gente en la ciudad. Esto dice el rey Sennacherib de Asiria: ¿en qué confían ustedes que les hace pensar que podrán sobrevivir mi sitio de Jerusalén? Ezequías ha dicho: el Señor nuestro Dios nos librará del rey de Asiria. Ezequías los está engañando y los está condenando a morir de hambre y de sed. ¿Acaso no se han dado cuenta de que fue el mismo Ezequías quien destruyó todos los santuarios y altares del Señor? Él ordenó a Judá y a Jerusalén que se adorara solamente en el altar del templo y que se ofreciera sacrificios únicamente sobre él. De seguro ustedes se han dado cuenta de lo que yo y los otros reyes de Asiria antes de mí hemos hecho a todos los pueblos de la tierra. ¿Pudieron acaso los dioses de esas naciones librar a sus pueblos de mi poder? ¿Cuál de sus dioses fue capaz de librar a su pueblo del poder destructor de mis antecesores? ¿Qué les hace pensar que su Dios puede librarlos de mí? No dejen que Ezequías los engañe. No permitan que se burle así de ustedes. Lo vuelvo a repetir: ningún dios de ninguna nación o reino jamás ha sido capaz de librar a su pueblo de mí o de mis antepasados. Mucho menos podrá su Dios librarlos a ustedes de mi poder. Los oficiales de Sennacherib siguieron burlándose del Señor Dios y de su siervo Ezequías, amontonando insulto sobre insulto. El rey también envió cartas en las que menospreciaba al Señor Dios de Israel. Escribió: así como los dioses de todas las demás naciones fueron incapaces de librar a sus pueblos de mi poder, el Dios de Ezequías tampoco será capaz de librar a su pueblo. Los oficiales asirios que entregaron las cartas gritaron esto en hebreo a las personas que se habían juntado en la muralla de la ciudad con el fin de atemorizarlas para que luego les fuera más fácil conquistar la ciudad. Estos oficiales hablaban del Dios de Jerusalén como que si fuera uno de los dioses paganos hechos por manos humanas. Entonces el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, clamaron en oración al Dios del cielo. Entonces el Señor envió a un ángel que destruyó al ejército asirio junto con todos sus comandantes y oficiales. Sennacherib se vio obligado a regresar a su propia tierra avergonzado, y cuando entró al templo de su Dios, algunos de sus propios hijos lo mataron allí mismo a espada. Así es como el Señor libró a Ezequías y al pueblo de Jerusalén del rey Sennacherib de Asiria y de todos los demás que los amenazaban. Entonces hubo paz por todo el país. A partir de entonces, el rey Ezequías fue muy respetado entre las naciones vecinas y llegaron a Jerusalén muchos obsequios para el Señor junto con valiosos regalos para el rey Ezequías. Por ese tiempo, Ezequías se enfermó gravemente, así que oró al Señor, quien lo sanó y le dio una señal milagrosa. Pero Ezequías no respondió de manera adecuada
a la bondad que le había sido mostrada y se volvió orgulloso. Por eso el enojo del Señor vino contra él y contra Judá y Jerusalén. Entonces Ezequías se humilló y se arrepintió de su soberbia, junto con el pueblo de Jerusalén, de modo que el enojo del Señor no cayó sobre ellos durante la vida de Ezequías. Ezequías era muy rico y altamente honrado. Construyó edificios especiales para guardar sus tesoros, plata, oro, piedras preciosas y especias, así como los escudos y otros objetos de valor. También construyó muchos depósitos para su grano, vino nuevo y aceite de oliva, e hizo muchos establos para su ganado y corrales para sus rebaños de ovejas y cabras. Construyó muchas ciudades y adquirió enormes rebaños y manadas, porque Dios le había dado grandes riquezas. Bloqueó el manantial de la parte alta de Gihón y condujo el agua por un túnel hasta la parte occidental de la ciudad de David, de modo que tuvo éxito en todo lo que hizo. Sin embargo, cuando llegaron los embajadores de Babilonia para preguntar por los sorprendentes acontecimientos que habían ocurrido en la tierra, Dios se apartó de Ezequías para ponerlo a prueba y ver lo que realmente había en su corazón. Los demás acontecimientos del reinado de Ezequías y sus actos de devoción están registrados en la visión del profeta Isaías, hijo de Amós, que está incluido en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Cuando Ezequías murió, lo enterraron en la parte superior del cementerio de los reyes, y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén rindieron honores en su muerte, y su hijo Manasés lo sucedió en el trono. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Manasés tenía 12 años cuando subió al trono, y reinó en Jerusalén 55 años. Hizo lo malo a los ojos del Señor, y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra al paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Construyó altares para las imágenes de Baal y levantó postes dedicados a la diosa Acera. También se inclinó ante todos los poderes de los cielos y les rindió culto. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor, el lugar sobre el cual el Señor había dicho: mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Construyó estos altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor. Manasés también sacrificó a sus propios hijos en el fuego en el valle de Ben-Himón. Practicó la hechicería, la adivinación y la brujería, y consultó a los médiums y a los videntes. Hizo muchas cosas que eran malas a los ojos del Señor, y con eso provocó su enojo. Incluso Manasés tomó un ídolo que había tallado y lo colocó en el templo de Dios, en el mismo lugar donde Dios les había dicho a David y a su hijo Salomón: mi nombre será honrado para siempre en este templo y en Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Si los israelitas se aseguran de obedecer mis mandatos, todas las leyes,
los decretos y las ordenanzas que les di por medio de Moisés, no los expulsaré de esta tierra que aparté para sus antepasados. Sin embargo, Manasés llevó al pueblo de Judá y de Jerusalén a cometer cosas aún peores de las que habían hecho las naciones paganas que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró en la tierra. El Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso a sus advertencias. De modo que el Señor envió a los comandantes de los ejércitos asirios y tomó a Manasés prisionero. Le pusieron un aro en la nariz, lo sujetaron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia. Pero cuando estaba sumido en una profunda angustia, Manasés buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor es el único Dios. Después de esto, Manasés reconstruyó la muralla exterior de la ciudad desde el occidente del manantial de Gihón, en el valle de Cedrón, hasta la puerta del pescado, y continuó alrededor de la colina de Ofel. Edificó la muralla muy alta. Además, colocó a sus oficiales militares en todas las ciudades fortificadas de Judá. Manasés también quitó los dioses ajenos y el ídolo del templo del Señor. Derribó todos los altares que había construido en el monte donde estaba el templo y todos los altares que había en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. Después restauró el altar del Señor y allí sacrificó ofrendas de paz y ofrendas de acción de gracias. También alentó al pueblo de Judá para que adorase al Señor, Dios de Israel. Sin embargo, la gente seguía ofreciendo sacrificio en los santuarios paganos, aunque solo los ofrecía al Señor su Dios. Los demás acontecimientos del reinado de Manasés, su oración a Dios y las palabras que los videntes le hablaron en el nombre del Señor, Dios de Israel, están registrados en el libro de los reyes de Israel. La oración de Manasés, el relato de la forma en que Dios le respondió y el relato de todos sus pecados y su infidelidad están escritos en el registro de los videntes. Incluye una lista de los sitios donde, antes de que se humillara y se arrepintiera, construyó santuarios paganos y levantó ídolos y postes dedicados a la diosa Acera. Cuando Manasés murió, lo enterraron en su palacio. Luego su hijo Amón lo sucedió en el trono. Amón tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 2 años. E hizo lo malo a los ojos del Señor, así como su padre Manasés. Rindió culto y ofreció sacrificios a todos los ídolos que su padre había hecho. Pero a diferencia de su padre, no se humilló ante el Señor, sino que Amón pecó aún más. Tiempo después, los propios funcionarios de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. Pero los habitantes del reino mataron a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y luego proclamaron rey a su hijo Josías.
Le damos la gloria y la honra al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y podemos darnos cuenta, amado hermano, en las Escrituras, la diferencia entre un rey que quiere agradar al Señor, entre un hombre que decide, ya sea en problemas, en angustias, en enfermedades o en paz, tratar la manera de agradar a Dios, y aquellos hombres que muchas veces, aunque el Señor, amado hermano, siente favor hacia ellos, ellos no le agradan, sino que le desprecian y le aborrecen. Y claramente, como nos dice la Escritura, amado hermano, gloria a Dios, pues dile al justo que bien le irá, porque conforme a las obras de sus manos le será pagado. Y dile al impío, dile al necio, que mal le irá. ¿Por qué, amado hermano? Porque conforme al fruto de las obras de sus manos les será pagado. A los dos, amado hermano, les será pagado conforme al fruto de sus obras. Solo que, amados hermanos, la diferencia está entre agradar al Señor y desagradarle, entre amarle y aborrecerle. Y eso, amado hermano de Dios, hace una gran diferencia entre tratar de agradar al Señor, orarle, pedirle, amado hermano de Dios, y venir y adorar dioses ajenos, entrar en la idolatría, en la hechicería, en la adivinación, y en cuánta cosa, amado hermano, entró Manasés hasta que el Señor, amado hermano de Dios, lo corrigió para que pudiera regresarse al verdadero Dios. Así que, amados hermanos, acerquémonos al Señor y Él se acercará a nosotros, y que nosotros podamos, como hijos de Dios, acercarnos confiadamente a Él, al trono de su gracia. Que el Señor le bendiga, amados hermanos, y primeramente Dios, el día de mañana nos estaremos escuchando.